Reciban un muy cordial saludo, mis estimados developers de alto nivel con Cloud Computing. Vamos a continuar con nuestra sesión acerca de la persistencia, pero ahora en MongoDB. Entonces, coders, tenemos aquí a nuestra base de datos relacional. Yo me voy a conectar para revisar las tablas que tenemos y vamos a tratar de, bueno, la verdad ustedes en el ejercicio que me van a hacer les va a tocar el resto de las tablas. Yo voy a hacer solamente dos, les muestro cómo es para que ustedes lo hagan. Entonces vamos a esperar unos segundos, para que se visualicen nuestras tablas de bases de datos relacionales, desde donde fuente tal que vamos a extraer en formato JSON esas dos tablitas y luego las exportamos para posteriormente tomar esos JSON y a su vez importarlos desde nuestro MongoDB. Lo vamos a hacer mejor con Mongo Compass, aunque se puede hacer también con Atlas, pero recuerden que con Atlas, que de hecho ya es la nube, no es tan cómodo. Es más cómodo desde Compass, que es el cliente de MongoDB. Entonces aquí, si vamos a inventario, vamos a revisar que por ejemplo, vamos a tomar la tabla de categorías. Entonces yo tomo mi tablita de categorías, esperamos unos segundos a que se visualicen las filas y registros. Aquí están, y entonces yo le digo exportar y la voy a exportar en formato JSON. Anteriormente la habíamos exportado en formato SQL. De hecho, por defecto, si se dan cuenta, el formato que trae siempre es SQL, pero simplemente desplegamos este select y le decimos aquí JSON. Yo la quiero que me la exportes, pero en JSON. Y le damos exportar. Entonces él va a hacer el respectivo proceso de exportarlo, y aquí yo la tengo. Bueno, voy a abrirla porque no recuerdo, creo que él le añade cierto formato ahí de base de datos relacional, entonces simplemente lo quitamos. Entonces sí, mire, por ejemplo, o sea, esto no lo necesitamos, entonces yo voy a borrar estas tres, estas cuatro y estas dos de acá. Es decir, necesitamos simplemente un array con JSON, con objetos JSON. Es más, démosle acá con el derecho, digámosle format document y listo. O format win, ahí ustedes le dicen qué programa de formato tienen instalado en su Visual Studio Code. El Prettier, ¿se acuerdan? El Prettier, el bonito, es el del formato. Entonces, chicos, yo tengo acá a mi JSON de categorías, ya eso ya quedó guardado. Listo, ya tengo un JSON, miren, aquí está. Entonces ahora revisemos otra tablita. Vámonos, no sé, sigamos por ejemplo con mi tablita de proveedores, por ejemplo, proveedores. Entonces le decimos proveedores y de la misma manera que hicimos en el proceso anterior, yo pulso el botón exportar, espero unos segundos y en el formato que viene por defecto SQL, Structured Query Language, yo lo cambio y le digo que en JSON y exportamos. Perfecto. Y lo mismo, de igual manera, me imagino que él añade un poquito de formato. Sí, mire, 40 líneas de proveedores. Exacto. Entonces, borremos estas tres primeras que son metadatos acerca de datos que necesita el motor para poder llevar a cabo su respectivo proceso. Borro los dos primeros, los dos de abajo. Simplemente debo dejar un array con puros objetos JSON. Y démosle a este formato.
Bueno, yo ya la tengo acá configuradita. Eso, listo. Perfecto. Entonces ya tenemos, chicos, dos JSON. Uno categorías JSON y otro proveedores JSON. Entonces voy a ir ahora a mi MongoDB Atlas. Voy a iniciar sesión con mi cuenta de Gmail. Esperamos unos segundos. Le especifico con qué cuenta quiero loguearme a este servicio en la nube de bases de datos no relacionales, MongoDB. Esperamos otro par de segundos. Perfecto. Y entonces aquí me dice que lógicamente vamos a la hojita Atlas, que es el punto de partida como siempre. Si no saben aquí a dónde darle clic. Y aquí tenemos inventario, mis proyectos, ¿no? Ya alcanzamos a hacer un clúster, pero no hay nada, ¿cierto? Bueno, por otra parte, recuérdenme que, chicos, acá, yo lo mencioné en la anterior sesión, pero no lo hice. Vamos a Network Access. Y si nos damos cuenta, la IP address que tiene asignada esta cuenta es una IP fija, desde el lugar de ubicación física desde el cual estoy o hice la sesión. Entonces yo le voy a decir acá el botón editar y pulso seguidamente este nuevo botón Allow Access from Anywhere, permitir el acceso desde cualquier lugar. Le doy un clic y automáticamente él me agrega esta IP constituida por solamente número 0 y yo le confirmo. Él se va a quedar acá pendiente, pending por unos segundos. Y ahorita que ya quede activo ese estado, mi cuenta va a poder accederse desde cualquier lugar del mundo. Porque si le dejamos esa IP estática fija, pues cuando ustedes intenten acceder a la nube, a su cuenta de MongoDB Atlas, no se los va a permitir porque van a estar en una ubicación distinta a la asociada a esa IP. Pero si le dicen Anywhere, como es este caso, y aquí ya activó, entonces ya yo puedo acceder desde cualquier lugar. Entonces ahora sí, vamos a ir a nuestros clusters, a nuestro database. Revisemos, sí, aquí simplemente hicimos un clúster llamado inventario. Vamos a hacer un browse por las colecciones, a revisar qué colecciones tengo, qué bases de datos tengo. Y pues no tengo ahorita nada. Mire, bases de datos 0 y collection 0. No recuerdo si en la anterior alcancé a crear. Sí, claro, la librería, ya me acordé, yo borré eso, quedó en 0 ceros, pero no pasa nada. Entonces, vamos a crear una base de datos. ¿Qué le digo acá, chicos? Añadir mis propios datos. Repito, me ubico en el clúster, verifico la cantidad de bases de datos y colecciones que tengo y voy a crear mi propia base de datos con sus respectivas colecciones pulsando este botón, añadir mis datos propios. Él me va a pedir el nombre de la base de datos, entonces yo le voy a decir inventario, que es la que vamos a manejar ahora sí. ¿Y qué colección? Yo le voy a decir la primera que hemos usado siempre, categorías. Después de especificarle el nombre de la base de datos y el nombre de la colección, pulso el botón Create. Perfecto, ya me va a aparecer, entonces ya me dice que tengo una base de datos y que tengo una colección. La base de datos se llama inventario y mi colección se llama categorías, pero lógicamente pues no tiene documentos mi colección categorías hasta ahora. Yo lo puedo hacer acá, chicos, insert document, pero les repito, Atlas no es el lugar apropiado para ello, y para ello bajamos al cliente Compass. Entonces yo le voy a decir Compass. Voy a abrir mi Compass. Esperamos nuevamente unos segundos hasta que se abra mi cliente Compass. Y desde Compass es que vamos a proseguir con la creación de mis bases de datos. Entonces, lo primero, bueno, chicos, yo acá tengo varias conexiones, varias connection strings a otros clústeres de otros estudiantes. Estas bases de datos no son mías, simplemente yo recibí la cadena de conexión y me conecté remotamente desde acá a sus bases de datos, pero la única mía es esta, la de inventario cluster. Entonces yo le voy a dar en connect a mí, y aquí me aparece
conectando a inventario, esperamos unos segundos y ahora sí dice connected, ya en pasado, ya es un hecho. Y como podemos verificar y corroborar, tengo mi base de datos inventario que acabo de crear, yo la desgloso y me aparece mi colección categorías, a la cual le doy clic, pero ¿qué dice acá? Esta colección no tiene datos. Solamente toma unos pocos segundos en importar datos desde un JSON o desde un CSV. Esto era Commit Separated Valued. Eso es para Excel y esto, pero nosotros vamos a usar, es nuestro formato de intercambio de datos más usado y utilizado y popular en el mundo entero, que es JSON, muy bien. Por lo tanto, procedo a darle clic a importar data. Y como estoy en la colección categorías, voy a elegir a mi JSON categorías, lo selecciono y él me dice, esta colección es de categorías, la fuente es un archivo JSON, entonces efectivamente yo le digo importar. Importa completado. 9 documentos fueron importados. Entonces, mi tabla relacional en MySQL, yo la acabo de migrar como documento de una colección de una base de datos no SQL, ¿cierto? Eso acabo de hacer. Entonces, listo. Si yo le doy clic aquí en inventario, me aparece que ya tengo en mi base de datos inventario una colección llamada categorías, pero yo puedo crear otra. Entonces le digo Create Collection y le voy a poner el nombre de proveedores, que fue mi JSON que exporté. Entonces yo le digo proveedores. Creo mi collection. Me aparece que no tiene datos. Pulso en importar datos. Elijo a mi JSON proveedores. Lo selecciono y lo importo. Y me acaba de importar 31 documentos, chicos. 31 documentos. Entonces ya mi base de datos no SQL llamada inventario tiene dos colecciones. En su primera colección categoría tiene 9 documentos y en su segunda colección proveedores tiene 31 documentos importados. Él automáticamente le asignó el Object ID, que es ese número unique, único, y pues ahí quedó también un ID de esa base de datos, que pues no pasa nada, nos sirve. Entonces, perfecto. Ya tenemos material para trabajar. Entonces, yo prosigo, me mantengo en mi base de datos y recordemos que la verdad, obviamente nosotros vamos a constantemente utilizar más a nuestra interfaz gráfica. Pero es bueno iniciar, de todos modos, revisando un poco desde la consola, desde el shell, para ir pues soltando en este nuevo esquema que realmente es un paradigma muy distinto. Son dos cosas muy distintas, las relacionales a las no relacionales. Entonces recordemos, yo ya estoy aquí en mi PRON, estoy por defecto en mi base de datos test, pero si yo le digo use, librería no, use inventario, le doy un clic, le doy un enter, me dice que ya me cambié en inventario y en el PRON ya me aparece inventario. Entonces si yo le digo db. Recuerden la sintaxis, base de datos con sintaxis de punto, luego la colección, que es categorías, y luego la función CRUD. Entonces yo le digo, entonces recordemos que en bases de datos relacionales, para yo traerme filas de una tabla, que la base de datos me las regresara, me las devolviera y yo recuperarlas, yo lo hacía con la cláusula, con la sentencia select. Entonces aquí no es select, aquí es find. Entonces le coloco find, paréntesis de apertura y de cierre, y lanzo, y puedo ver que mis documentos, que son 9 en total, ya los estoy recuperando desde mi shell, desde mi consola. Muy bien. ¿Y qué pasaba cuando yo en relacionales quería recuperar datos de una tabla que cumplieran cierta condición? Muy bien, yo utilizaba a where, a la cláusula where. Bueno, aquí voy a recuperar la anterior
consulta, y el where más exactamente lo manejamos es dentro como argumentos de la función CRUD-find, y en este caso, por ejemplo, yo le voy a decir, ok, recupérame a las categorías, pero solamente las que tengan, por ejemplo, digámosle, categoría nombre, y después de las comillas dobles de cierre, dos puntos, le especifico el nombre que quiero. Entonces, por ejemplo, esta, seafood. Entonces yo le digo seafood. Perfecto. Pero ¿qué me faltó acá, chicos? Las llaves, ¿cierto? Siempre aquí es con llaves de apertura y llaves de cierre. Listo. Entonces digámosle acá, enter. ¿Y qué me regresó? Exactamente, me regresó solamente los documentos que cumplan con esta coincidencia. ¿Cuál coincidencia? Que el nombre de la categoría fuese seafood. Entonces solo me devolvió en la anterior base de datos relacional. Él tenía el ID 8, aquí tiene este Super Object ID único, pero lo importante es que cumplió la condición y solamente me regresó a seafood. Miren acá, chicos, ¿qué pasa si yo le digo acá seafood, pero le digo con S minúscula? Entonces yo vengo acá, le doy un enter, ¿y cuántas me regresó? Ninguna. ¿Por qué? Recordemos que JavaScript es case sensitive y él distingue las mayúsculas de las minúsculas. Por tanto, para JavaScript son dos cosas enteramente diferentes. Seafood con la S mayúscula a seafood con la S minúscula. Seguimos acá revisando, entonces dejémosla como era, que era seafood con la S mayúscula. Y perfecto, ahí nos regresa ese documento que fue el único que cumplió con dicha condición. Ahora, él me regresó todas las llaves, todas las pair key value, las parejas llave valor. Pero ¿qué pasa si yo quiero que me regrese esto, pero sin esta llave de imagen? Ah, bueno, entonces yo le digo lo mismo, le digo aquí categoría nombre, pero ojo, aquí después de la llave de cierre, yo le coloco una coma, coloco llaves de apertura y de cierre y coloco, por ejemplo, entre comillas dobles de apertura y de cierre, que la imagen, tal cual se llama el campo, la llave, que yo no quiero que aparezca en mi consulta de vuelta, y a esa llave yo le asigno aquí, después de las comillas dobles de cierre, coloco los dos puntos y le coloco 0. Eso se llama una proyección. Entonces ahí yo le estoy diciendo, hey, efectivamente, devuélveme las que cumplan con esta condición, que su categoría de nombre sea seafood. Pero en ese documento yo solamente quiero tener todas las llaves, pareja valor, menos la que se llama imagen. Y si vengo acá y le doy un clic, le doy un enter, que ven acá, chicos, que efectivamente él me regresó a todo el documento, a todo el JSON, menos a la llave valor, a la pareja llave valor de imagen. Y eso se llama proyección. ¿Y qué pasaría si yo quiero que no solamente sea imagen la que no me aparezca, sino que también, por ejemplo, descripción tampoco aparezca? Entonces, dentro del segundo grupo, entre las llaves de apertura y de cierre, no fuera de la llave de cierre, sino adentro, me ubico, le coloco una coma y nuevamente entre comillas dobles de apertura y de cierre, ahora le especifico el campo que yo quiero proyectar, que no lo incluya, descripción. Al lado derecho de las comillas dobles de cierre, nuevamente le digo dos puntos y le digo que 0. Y entonces si yo vengo y lanzo mi consulta, como podemos observar, me regresó la coincidencia que cumplió, que era que fuese seafood. Pero si se dan cuenta,
en el documento no incluyó los campos de imagen y descripción. ¿Por qué? Porque yo le dije en la proyección que ellos fueran valor 0. Y ese es el valor que MongoDB necesita para obviarlas, para hacer caso omiso de ellas, para evitarlas y no incluirlas. Muy bien. Sigamos por acá. Tenemos a Find nuevamente, entonces perfecto, ahí nos siguen apareciendo todas. ¿Qué pasa si yo necesito, chicos, digamos que hay muchos registros? Yo necesito saber el total de ellos. Entonces a mi Find, al final del Find, agrego un punto y ahora le digo count, que me cuente, como es una función, paréntesis de apertura y de cierre, pero le digo que me cuente ese total de documentos como colección categorías de la base de datos de inventario. Le doy un enter y él me dice, ok, de tu colección categorías yo encontré con count un total de 9 y listo. Bueno, aquí yo le puedo colocar CLS para que me limpie pues la consola, porque ya se fue muy abajo. ¿Y qué pasaría si ustedes quieren, venga, yo necesito que me regrese, pero yo necesito paginar y yo necesito que me regrese solamente las primeras 5? Bueno, no necesariamente para paginar. Entonces simplemente en vez de count, borro count y le digo limit, ¿cierto? Si yo quiero limitar la respuesta, pues le digo limit y aquí le especifico, por ejemplo, 5. Y entonces, ¿qué me regresó? Pues yo le dije acá 5. Me regresó un documento, 2 documentos, 3 documentos, 4 documentos y 5 documentos. Es decir, cumplió con mi solicitud. Ahora bien, ¿cómo yo reemplazo valores? ¿Cómo yo reemplazo valores? Entonces digamos que, por ejemplo, bueno, voy a recuperarlas a todas otra vez. Y por ejemplo, miremos esta products, que es un nombre sencillo, categoría nombre. Entonces yo le voy a decir db. El nombre de mi colección sigue siendo categorías, pero ahora le voy a decir replace one. Reempláceme una vez, one. Abro un paréntesis de apertura y de cierre porque es una función. Entonces yo le voy a decir que a mí, bueno, recordemos, llaves de apertura y de cierre, comillas dobles de apertura y de cierre, y le digo que cuando la categoría nombre sea products, le voy a decir acá products, entonces me salgo acá, fuera de la llave de cierre, agrego una coma y yo le digo, por ejemplo, que es más, no necesariamente yo puedo reemplazar por algo que está o algo que no está. Por ejemplo, vamos a hacer algo que no está. Entonces digámosle que esa categoría que se llama productos, el stock, voy a ponerle acá stock, 2 puntos y coloquémosle 5, por ejemplo. ¿Sí? Digámosle acá y recordemos que siempre esto va entre llaves por ser un JSON de apertura y llaves de cierre. Démosle un enter. ¿Qué dice? Perfecto. ¿Qué dice acá? Que me modificó una. Bueno, vamos a ver qué pasó realmente. Voy a hacer un find para que me las regrese todas. ¿Y qué estamos viendo acá, chicos? Perdí las llaves
Perdí todas las otras llaves de esa categoría nombre producto y solo me dejó el nombre la llave o el campo por la que pedí fuese reemplazado. Entonces ya entienden lo que es reemplazar. Reemplazar es eso, es yo tomar un documento, pedir que cumpla con cierta coincidencia. En mi caso yo le dije, oiga, yo quiero que los que se llamen productos reemplaces toda la información de ese producto. Entonces fíjense que aquí estaba productos, este categoría de 7 se perdió, descripción se perdió, imagen se perdió. ¿Y qué hizo con ese documento? Simplemente ponerle una sola llave stock con el valor de 5, y es la que estamos viendo acá. Entonces cuando quieran reemplazar eso, en un momento dado que quieren hacer un reemplazo, no estar borrando todas las llaves de un documento, sino que todas se pierdan y solo quede una. Eso sobre todo en las banderitas, cuando uno necesita ponerle una banderita a algo, utilizo a reemplazar uno. Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero realmente no es perder mis datos anteriores, sino lo que quiero es simplemente agregar pues un dato real, o sea, realmente hacer lo que hace un actualizar? Porque el actualizar, yo no pierdo los datos que estaban antes. Yo lo que hago es agregar, sumar, acumular, pero mantener los que ya estaban. Entonces, por ejemplo, vamos a actualizar a ese que acabamos de reemplazar con un solo valor y perdimos el resto. Vamos a agregarle ahora un nuevo valor, pero vamos a mantener ese stock 5, no lo vamos a perder en esta ocasión. Para ello, entonces le decimos db punto, nuevamente la colección categorías, pero ya no le decimos replace one, sino que le decimos update one, le decimos paréntesis de apertura y de cierre, y le decimos llaves de apertura y de cierre. Entonces yo le voy a decir que, por ejemplo, cuando seas stock 5, entonces digámosle acá, comillas dobles de apertura y de cierre, stock, después de las comillas dobles de cierre agrego el punto y le digo, oiga, encuéntreme a ese documento que en stock tiene 5. Ojo, porque estoy utilizando update one, es decir, él solo me va a actualizar uno solo. Cuando lo encuentre, entonces después de las llaves de cierre agrego una coma y ahora sí hago el set, el establezca, que lo hago con pesos set. Ese peso set le coloco 2 puntos y nuevamente llaves de apertura y de cierre. Y ahora sí le voy a decir que me agregue, no sé, por ejemplo, entre comillas dobles de apertura y de cierre, un nuevo campo, llamémoslo año, pero año, acordémonos que la ñ, como es una letra especial, llamémosla mejor año. Después de las comillas dobles de cierre, le digo 2 puntos y pongámosle, por ejemplo, 2025. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Hey, actualízame un solo registro. ¿Pero a cuál registro? Al que tenga una llave que tenga el nombre de stock y como valor tenga el número 5. Cuando la encuentres, entonces agréguemele, actualízame una sola, acumulando ahora, o agregando, mejor dicho, una nueva llave llamada año y le colocas el valor de 2022. ¿Qué me faltó acá, chicos? Acá yo creo que me faltó algo, porque estoy viendo acá solamente una llave de cierre. Entonces, sí, claro, chicos. Mira, aquí después de la coma tiene que haber una llave de apertura y una llave de cierre. Se me estaba olvidando. Ahora sí, están los dos. Porque cuando uno se usa, siempre uno casi siempre uno ve a los dos llaves de cierre. Entonces, esta es la sintaxis. Llaves de apertura y llaves de cierre para encontrar el campo con el cual busco la coincidencia. Agrego una coma
y después de la coma nuevamente todo en llaves de apertura y de cierre porque son JSON. Entonces agrego una llave de apertura y una de cierre y adentro pongo el set para establecer. Siempre después del set van los dos punticos y como voy a hacer referencia nuevamente a una pareja llave valor, nuevamente coloco llaves de apertura y llaves de cierre. Bueno, vamos a ver si sale. Le doy un enter. Perfecto, chicos. ¿Cuántos me modificó? Uno solo. Quiere decir, mis developers, que esta llave, este documento, perdón, que tiene esta pareja llave valor de stock 5, ahora va a tener una nueva aquí abajito, una nueva llave que se llama año y tiene el valor de 2025, pero solo ella. Bueno, verifiquémoslo. Venimos acá y lanzamos nuestro, mírelo, acá está, perfecto. Entonces mi documento quedó actualizado, ¿cierto? Quedó actualizado con una nueva llave. Quiere decir que yo no puedo actualizar, me toca actualizar y agregar llaves. Yo no puedo actualizar sin agregar nuevas llaves y simplemente actualizar el valor, pero de una llave, de una pareja llave valor existente. Claro que sí, lo vamos a hacer. Entonces le decimos acá y le decimos, hey, encuéntrame a la llave que tiene stock el valor de 5, pero ahora quiero que me le establezcas, que me le hagas set a ese mismo stock, pero colócame el valor de 10 y lanzamos. Perfecto, hacemos nuestro find de todos y mírelo, la que tenía stock 5 ahora tiene stock 10. ¿Cómo la ven? Vamos a agregar, vamos a actualizar para ahora hacer el many, el update many. Entonces digámosle que Seafood también va a tener un campo stock 10. Entonces digámosle acá, actualíceme, pero la coincidencia va a ser que categoría nombre va a ser Seafood, entre comillas dobles de apertura y de cierre. Seafood. Perfecto. Ahí ya encontré la coincidencia. Y ahora, ¿qué le voy a hacer? Bueno, fíjeme. Bueno, esa sí la dejo igual. Establezcame con el set que la llave stock, o agréguele, porque ella no tiene todavía llave stock, y que valga el valor de 10. Perfecto. Ya le hice el find, ya me dijo que modificó una sola. Vamos a nuestro find de listarlos a todos y ya debo tener, exacto, ya tengo dos documentos, este con la llave stock 10 y ahora este que tiene la categoría nombre food también tiene la llave stock 10. Entonces si yo ahorita, por ejemplo, yo digo no, ya no tienen stock 10, ahora tienen 20, qué sé yo, hicieron compras en el inventario y entonces hay que incrementar el stock en 10 unidades porque trajeron nuevos 10 seafood, pescados y 10 el que habíamos borrado de productos. Si yo uso update one, él solo me va a actualizar al primero que encuentre, es decir, lo haría este. Entonces ahí es donde surge el uso de update many. Entonces vamos a hacer update many y le vamos a decir, cambiémosle acá, en vez de update one es update many y le vamos a decir que donde encuentre stock 10, ese sí no entre comillas porque es un valor numérico. Entonces en los documentos que encuentre la llave, la pareja llave valor de stock 10, hágame el favor y colóquela que es 20. Y como le estoy diciendo update many, él no solamente me va a actualizar este documento de acá, sino que también me va a actualizar este documento seafood de acá, porque al decirle update many me actualiza o dos o más, muchos más. Démosle un enter.
¿Y qué dice acá? Mis developers, modified count, ¿cuántos? 2. 2 fueron modificados, claro que sí. Si vamos a nuestro find, vamos a revisar que efectivamente este documento tiene 20 unidades en stock, pero Seafood también tiene 20 unidades en stock. ¿Por qué? Porque usé a update many. Entonces, listo, chicos, eso era toda la clasecita de hoy, bien corta como a ustedes les gusta, para que puedan resolver el taller, un taller de 10 puntos. ¿Cuándo? Bueno, ahí les va a llegar. Entonces, simplemente despedirme. Bueno, recuerden, ya hicimos todo el CRUD de las operaciones, todas las operaciones CRUD. Hicimos un insert, insert one y también many. Hicimos un find, que es el representativo al de encontrar, el de leer. Hicimos también al update, también one y many. Y al drop, bueno, el drop, recordemos, drop, simplemente yo le digo drop database, y él me va a borrar la base de datos. Drop. Bueno, no me está autocompletando. Digámosle drop database inventario. Bueno, no la borremos, pero eso ya lo vimos en la clase anterior. Y de hecho por eso fue que no vi a librería, no recordaba que yo la había borrado. Listo, chicos. Bueno, voy a borrarla, a ver. Error, drop is not defined. Claro. Drop. Claro, porque debo decirle es decirle db punto drop database, paréntesis de apertura y de cierre, y borramos y me dice una base de datos borrada. Listo, chicos, entonces ya por interno les paso el taller escrito para resolver el día de mañana y para su respectiva entrega. Muchísimas gracias por toda su atención y no siendo más, que mi Dios me los bendiga.